Buenas, buenas, ¿cómo va? ¿Con qué frecuencia te pasa encontrarte con un problema y no saber por dónde arrancar? O tal vez lo contrario, encontrarte una situación muy similar a otra que te ocurrió anteriormente, intentar aplicar la misma solución que habías aplicado, pero esta vez no te funciona para nada. En este video quiero compartirte una herramienta, un marco que propone Dave Snowden, el marco Cinefin, que nos ayuda a entender qué tipo de problema estamos enfrentando y cómo decidir en consecuencia cómo abordarlo. Ahora, ¿qué es? Cinefin es un framework, un marco, creado por Dave Snowden mientras trabajaba en IBM con el objetivo de ayudar a líderes y equipos a que pudieran entender el tipo de problema que enfrentaban antes de decidir cómo actuar. Lo que hay detrás de esto es la idea de que diferentes problemas requieren diferentes enfoques y estrategias para poder abordarlos. Snowden ha dicho muchas veces y con bastante énfasis que Cinefin no es un modelo para clasificar problemas y aplicar soluciones concretas en cada caso, sino que es un marco contextual que de alguna manera ayuda a entender qué tipo de problema estamos enfrentando y elegir cómo responder en consecuencia. Si bien a mí me gusta nombrarlo como suena, Cinefin, en realidad se pronuncia Cunevin. Es una palabra galesa y no tiene una traducción literal, pero se puede explicar algo así como hábitat o lugar de pertenencia, que es nuestra historia, nuestras conexiones, nuestras experiencias previas, todo eso que de alguna manera moldea el cómo nos comportamos y muchas veces sin que seamos plenamente conscientes de ello. Snowden lo toma como metáfora para decir que siempre estamos influidos por contextos que no vemos del todo, que hay como incertidumbre, y entender ese contexto es clave para saber cómo actuar. Aunque Snowden no tiene un libro único sobre el modelo, este que les comparto acá es del 2002 y es donde por ahí aparece por primera vez formalmente este marco. Para empezar a entenderlo, cuando estamos ante una determinada situación, Cinefin nos plantea dos aspectos claves. ¿Cuánta claridad tenemos sobre la situación o el problema? Esto sería el qué. ¿Y cuánta claridad tenemos sobre las acciones a ejecutar para intervenir o resolver esa situación? Esto sería el cómo. Y plantea estos dos ejes y a partir de la intersección de estos dos ejes empiezan a aparecer distintos contextos. Cuanto más cercano estamos al origen es cuando hay más claridad, menos incertidumbre. Y a medida que nos empezamos a alejar del origen es cuando esta incertidumbre empieza a incrementarse, ¿no? Y en cada una de estas intersecciones empiezan a aparecer 5 dominios que ahora vamos a ir viendo uno a uno. Cuando más cerca del origen estamos, cuando más claridad tenemos respecto al qué y al cómo, estamos en un dominio simple. Ojo, que simple no significa fácil. Simple desde el punto de vista de que tenemos claridad respecto al qué y al cómo. Acá la relación causa-efecto es evidente. No hay que consultarlo con nadie, no hay que llamar a una persona especialista. En este dominio se pueden aplicar procesos y procedimientos estándares para resolver problemas, por tanto, aparecen las mejores prácticas. Y un ejemplo de esto es, si tenemos una lamparita quemada en una habitación, sabemos qué hacer y cómo hacer para solucionarlo. Es decir, que estaríamos ahí en un contexto simple. Cuando nos empezamos a alejar del origen, aparece el dominio complicado. Acá hay una relación causa-efecto, pero no es tan evidente. Necesitamos análisis, necesitamos la intervención de personas expertas o especialistas para entender esas causas-efectos. Una misma causa puede producir dos efectos distintos o dos causas distintas pueden ser producidas por un mismo efecto. Aunque hay más de una respuesta posible, los límites y las restricciones son estables. Entonces el modo de actuar en este contexto es buscar una persona especialista en ese dominio que conozca buenas prácticas,
Entonces aparece lo del juicio experto. Un ejemplo para esto es, supongamos que tenemos un inconveniente con el auto, con el carro, y lo llevamos al mecánico, que es el que sabe y lo va a poder solucionar, ¿no? Si seguimos avanzando hacia lo desconocido, entre los ejes del qué y el cómo, llegamos al dominio de lo complejo. Acá no hay una causa-efecto evidente, hay más bien mucha impredecibilidad, hay muchas variables que interactúan. En este dominio no existe una solución única y se requiere de experimentación y de ir capitalizando aprendizaje a partir de esa experimentación. Por ejemplo, si queremos crear un nuevo producto, brindar un nuevo servicio, ya no alcanza con hacer bench ni llamar a expertos que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer acá es ir experimentando e ir aprendiendo a partir de esa experimentación. Lo mismo pasa si queremos impulsar un cambio cultural en una organización donde trabajan personas. En general, todo lo que ocurra con las personas es impredecible, entonces estamos en un contexto complejo. La clave acá es aplicar prácticas emergentes. Y el dominio que nos queda es el dominio del caos, que se refiere por ahí a situaciones en las que no hay mucha relación entre causa y efecto, existe una gran incertidumbre, no hay mucho tiempo tampoco para tratar de entender, hay una crisis y tenemos que actuar. En este dominio se requiere una respuesta inmediata para tratar de estabilizar, ¿no? Por ejemplo, ante un incendio, ante una crisis reputacional en redes sociales, no hay tiempo para ponerse a pensar y analizar, hay que actuar. Y acá la práctica es la intervención rápida, la intervención de emergencia. Y les decía que eran 5 dominios, porque hay un último dominio, que es el desordenado, que se refiere a situaciones en las que no podemos definir claramente en qué dominio nos encontramos. Por lo tanto, en ese dominio lo que se requiere es una exploración cuidadosa para determinar de la mejor manera posible cómo abordar la situación, porque si actuamos sin saber, podemos elegir una respuesta equivocada pensando que estamos en un contexto cuando en realidad estamos en otro. En resumen, el marco Cinefin proporciona una manera de entender la complejidad de las situaciones a las que nos enfrentamos y sugiere diferentes enfoques y estrategias para poder abordarlas y responder de manera efectiva. Bueno, y para ir cerrando, les quiero compartir las principales utilidades de este marco, porque más allá de lo conceptual, Cinefin es profundamente práctico. En primer lugar, nos ayuda a generar conciencia de que no todas las situaciones se abordan igual. Muchas veces tratamos problemas complejos como si fueran simples, o al contrario, terminamos complejizando algo que en realidad era simple. También nos ayuda a evitar respuestas automáticas o recetas que nos funcionan en un determinado contexto y queremos volver a aplicarla y por ahí esa receta nos sirve. Nos permite además tomar mejores decisiones al reconocer el tipo de contexto en el cual estoy y adaptar en base a eso cómo responder y fomenta la experimentación en contextos inciertos, ¿no? Donde la clave acá es tratar de ir haciendo pequeños experimentos para poder aprender de lo que vamos descubriendo con ellos. Bueno, hasta acá, como cierre, te invito a reflexionar qué tan conscientes somos del dominio de los problemas que enfrentamos en nuestro día a día. Estamos todo el tiempo moviéndonos por estos diferentes dominios que propone el marco y en mi opinión, lo más importante es tener esa conciencia activa. Por ejemplo, si en una organización tratamos de evolucionar su cultura o evolucionar su liderazgo como algo simple, con checklists, capacitaciones, procedimientos, es muy probable que fallemos. Lo mismo al revés, si intentamos experimentar todo el tiempo con procesos administrativos básicos, como si estuviésemos en contextos complejos, probablemente perdamos tiempo, foco y eficiencia. Bueno, espero que este contenido te haya sido de valor. Si querés profundizar, me escribís y la seguimos. Nos vemos la próxima. Abrazo.